Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este vídeo del tema de análisis básico de algoritmos vamos a hablar sobre las reglas prácticas para calcular el coste de los algoritmos recursivos. Ya habíamos visto en el vídeo sobre métricas de análisis y órdenes de complejidad estos dos algoritmos que nos permiten calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci. También habíamos visto, aunque no lo habíamos calculado, que sus costes eran exponencial en el caso de f1 y lineal en el caso de f2. En este vídeo que nos ocupa vamos a ver las reglas prácticas para realizar este cálculo, lo que nos va a permitir ver que esos costes son correctos y que, por tanto, será mejor escoger el algoritmo f2 a pesar de ser más complejo de implementar. En estos casos, en los que queremos calcular el coste de una función recursiva, la función de coste también es recursiva y tiene el siguiente aspecto. Si n es un caso base, la función de coste viene representada por una cierta función, k1 de n, y si n no es un caso base, la función de coste se va a calcular multiplicando el coste de un cierto n', que será estrictamente menor que n, por el número de llamadas recursivas, y sumando a todo esto el coste de las operaciones no recursivas que se realizan en cada llamada. Esto se llama recurrencia, y resolver una recurrencia va a consistir en dar una expresión no recursiva para t de n, pero este proceso puede ser muy complejo en general, por lo que nosotros no vamos a resolver completamente una recurrencia, sino que nos vamos a limitar a calcular a qué orden de complejidad pertenece la función t de n. En general, vamos a tratar dos familias de recurrencias. En primer lugar, vamos a tratar aquellas recurrencias en las que el tamaño del problema se reduce mediante sustracción, es decir, ese n' que veíamos va a ser de la forma n menos b, para un cierto natural positivo b. En segundo lugar, trataremos las recurrencias en las que el tamaño del problema se reduce mediante división, es decir, n' será de la forma n div b para un cierto natural b mayor que 1. Comenzaremos pues con la resolución de las recurrencias mediante sustracción. El aspecto general de la recurrencia es el que podemos ver aquí. Tenemos que c sub b de n va a ser el coste de los casos base, que serán aquellos en los que n sea estrictamente menor que b. C sub nr de n va a representar el coste de las operaciones no recursivas que se realizan en cada llamada. A va a ser el número de llamadas recursivas y n-b será el tamaño de los subproblemas generados, es decir, cada uno de ellos reducirá en b unidades el problema original. No vamos a detallar todos los pasos dados para resolver la recurrencia, simplemente nos vamos a quedar con el resultado final en el que vamos a tener estas dos reglas prácticas que distinguen entre recursión simple y recursión múltiple. Si estamos ante una recursión simple, es decir, solo hay una llamada recursiva, el coste de nuestra función estará en el orden de sumar n multiplicado por el coste de las operaciones no recursivas que se realizan en cada llamada, más el coste de los casos base. Si pensamos un momento, esto es lógico, ya que se realizará un número de llamadas recursivas proporcional a n, para cada una de las cuales se ejecutarán las operaciones no recursivas, y por último, en la última llamada se va a ejecutar una única vez el caso base. En el caso de estar ante una recursión múltiple, cuando a es mayor que 1, se generará un número de llamadas recursivas del orden de a elevado a n div b. Para cada una de ellas se va a ejecutar las operaciones no recursivas y claro, cada llamada recursiva va a acabar en un caso base, así que tenemos que multiplicar esta suma por este factor de aquí. Ahora vamos a aplicar estas reglas prácticas para calcular realmente el coste de las funciones f1 y f2. Comenzando por f1, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el orden al que pertenecen c sub b y c sub nr y cuánto valen tanto a como b. En primer lugar, vemos que c sub b de n es una función constante, ya que es el coste de comprobar si n es menor que 2 más el coste de devolver 1. Todo esto son operaciones que no dependen de n, así que su coste es constante con respecto a n. Lo mismo con c sub nr. c sub nr va a ser el coste de comprobar si n es menor que 2, que nos devolverá falso, comprobar si n es mayor o igual que 2, que nos debería devolver verdadero,
y realizar las restas marcadas n-1 y n-2, sumando al final los resultados devueltos por las llamadas recursivas. Todo esto también tiene un coste constante porque no depende nuevamente del valor de n. El valor de a es muy fácil de calcular. Hay dos llamadas recursivas, luego a vale 2. Sin embargo, a la hora de calcular el valor de b nos encontramos con el problema de que tenemos por un lado un subproblema que nos reduce en una unidad y otro subproblema que nos reduce en 2 unidades. ¿Qué b escogemos? ¿1 o 2? Pues en este punto lo que hay que recordar es que estamos calculando el coste en el caso peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que los subproblemas sean lo más grandes posible, es decir, que ante varios posibles valores para b siempre vamos a coger el más pequeño de todos, que es el que hace que los subproblemas sean mayores. En este caso, el b más pequeño es 1. Así pues, ya tenemos identificados todos los parámetros que necesitamos. Como a es igual a 2, tenemos que es una recursión múltiple. Así pues, como c sub b y c sub nr son constantes, sus costes no van a influir en absoluto y el coste estará en el orden de a elevado a n div 1, o lo que es lo mismo, orden de 2 elevado a n, que era lo que habíamos adelantado al principio. Esta función tiene, por tanto, un coste exponencial. En el caso de f2, su código consiste en una simple llamada a f2aux. Así pues, el coste de f2 va a ser el coste de f2aux, que es una función recursiva. Tendremos que identificar c sub b, c sub nr, a y b. Pero lo primero es definir cuál es el tamaño del problema, porque en f2aux no tenemos n. ¿Qué es n? Si queréis, en este punto, podéis parar un momento el vídeo, intentar resolverlo por vuestra cuenta y reanudar el vídeo para ver si lo habéis hecho de forma correcta. Bien, pues la solución es la siguiente. En primer lugar, el tamaño del problema es x, que es el valor que va decreciendo en 1 a cada llamada recursiva. El coste de las operaciones no recursivas realizadas por cada llamada es constante, al igual que el de los dos casos base. En este ejemplo vemos una cosa interesante porque tenemos dos casos base diferentes. Imaginad que el coste fuese distinto en cada uno de ellos. ¿Cuál escogeríamos? Pues como siempre, vamos a aplicar la regla de escoger el coste más costoso de todos ellos como representante. Por último, tenemos una recursión lineal, lo que significa que a toma como valor 1. Así pues, el coste estará en el orden de n por el coste de las operaciones no recursivas más el coste del caso base, es decir, un orden lineal respecto al tamaño de la entrada, que es x. Por lo tanto, el coste de f2 es lineal con respecto al tamaño de su entrada, que ahora sí ya es n. Pasemos ahora a la segunda familia de recurrencias, que son aquellas en las que el problema se reduce mediante división. Aquí vemos el aspecto general de la recurrencia, donde todo es exactamente igual que en las recurrencias con reducción mediante sustracción, salvo que ahora el tamaño de los subproblemas generados será n div b, es decir, cada uno de ellos se reducirá a una bésima parte del problema original. Es decir, si b es 2, cada uno de los subproblemas será la mitad, si b es 4, la cuarta parte, si b es 10, la décima parte, etc. Tras resolver la recurrencia, nos encontramos nuevamente con dos casos: recursión lineal, cuando a es igual a 1, y recursión múltiple cuando a es mayor que 1. En ambos casos tenemos unos resultados muy parecidos a los que ya vimos en el caso de la reducción mediante sustracción. En el caso de la recursión lineal, el coste estará en el orden de la suma del logaritmo en base b de n multiplicado por el coste de las operaciones no recursivas, sumado todo ello al coste del caso base. Nuevamente es lógico, porque como estamos reduciendo el problema dividiendo, vamos a realizar un número de llamadas recursivas proporcional al logaritmo en base b de n. Para cada una de ellas se ejecutarán las operaciones no recursivas y por último el caso base. Si la recursión es múltiple, el coste estará en el producto de n elevado al logaritmo en base b de a por la suma de los costes de las operaciones no recursivas más el coste del caso base. Ahora vamos a aplicar las reglas para ver cuál es el coste de esta función. Esta función adivina es capaz de adivinar un número entero localizado en un intervalo entre min y max. Para ello, vamos a suponer que existen tres funciones que nos dirán respectivamente si el número buscado es el mismo,
tenemos la función correcto, es mayor, la función mayor que, o es menor, la función menor que el número que le pasamos a cada una de estas funciones como parámetro. Cómo lo hagan es irrelevante para el caso. Por ejemplo, podían preguntar al usuario. Pero lo que sí que vamos a suponer es que el coste de todas ellas es constante. Así pues, nuestra función prueba calculando el punto medio del intervalo. Si es correcto, pues lo devuelve. Si es mayor, realiza una llamada recursiva cambiando el intervalo. Y si es menor, vuelve a realizar una llamada recursiva cambiando nuevamente el intervalo. Ahora lo que debemos hacer es identificar todos los datos necesarios para poder aplicar la regla y calcular el coste. En primer lugar, necesitaremos, como siempre, definir cuál es el tamaño de nuestro problema. En este caso, el tamaño será la longitud del intervalo en el cual estamos buscando el número. Cuanto mayor sea esta longitud, más nos va a costar encontrarlo. Así pues, tendremos que n vendrá dado por la longitud del intervalo, que es max menos min más 1. Veamos ahora el coste del caso base. El coste del caso base será el coste de lo que está marcado en rojo. En primer lugar, calcular el punto medio, comprobar si ese valor es el número a adivinar, en este caso la función correcto nos devolvería cierto, y devolver el valor med. Todas estas operaciones tienen un coste constante con respecto al tamaño del problema, que recordemos es la longitud del intervalo. Así pues, el coste del caso base estará en el orden de 1, será constante. En el caso de las operaciones no recursivas que se realizan a cada llamada, tendremos lo siguiente. El cálculo del punto medio, que ya habíamos visto que era de coste constante, llamar a correcto, coste constante, la cual nos devolverá falso, llamar a mayor que, coste constante, y si nos devuelve verdadero, calcular med más 1. Pero si mayor que nos devuelve falso, tendremos que llamar a menor que, coste constante, que nos devolvería devolver un valor de cierto, en cuyo caso llamaríamos a la función, pero calculando med menos 1. Todas estas funciones coloreadas son de coste constante, por lo que c sub nr está nuevamente en el orden de 1, es decir, es constante con respecto a n, al tamaño del problema, a la longitud del intervalo donde estamos buscando el número. Ahora, si bien en el código estamos viendo dos llamadas recursivas, la llamada en azul y la llamada en verde, ambas no se van a realizar al mismo tiempo. Porque o bien el número es mayor que el punto medio, en cuyo caso se va a realizar la llamada que está marcada en azul, o bien el número es menor que el punto medio, en cuyo caso se realizará la llamada marcada en verde. Es decir, cada llamada produce una única llamada recursiva, por lo tanto, A vale 1. Ahora bien, ¿qué es B? ¿En cuánto se reducen los subproblemas? Pues para ello vamos a distinguir dos casos, uno por cada rama recursiva que tenemos. Primero, vamos a considerar que el número buscado es mayor que el punto medio, lo cual supone realizar una nueva llamada recursiva con el intervalo med más 1 max. Así pues, vamos a calcular cuál es la longitud de dicho intervalo, relacionándola con la longitud del intervalo actual, que recordemos es max menos min más 1. Para ello, vamos a sustituir en la expresión el valor de med en función de max y min, es decir, vamos a sustituir este valor. Esto nos da esta expresión de aquí. Hemos sustituido y hemos restado el valor más alto del intervalo menos el valor más bajo del intervalo y le hemos sumado 1, esto se va con esto, multiplicamos y dividimos por 2 y entonces, bueno, pues tenemos que es max menos min partido por 2, si le sumamos y restamos un medio, pues tenemos que es la longitud del intervalo actual dividido por 2, más este factor de corrección que depende de las paridades de max y min. Si ahora hacemos lo mismo con el otro caso, nos da exactamente lo mismo. Este menos 1 se va con el más 1, nos da exactamente igual. Y de nuevo tenemos la longitud actual dividida por 2, más ese factor de corrección que nos depende nuevamente de las paridades de max y de min. Así pues, B es 2. Con lo cual, al sustituir todos los valores que hemos obtenido en nuestra fórmula, teniendo en cuenta que como A es igual a 1, tenemos que sustituirla aquí,
que tenemos una recursión simple, nuestra función adivina tiene un coste que está en el logaritmo en base 2 de n, es decir, en el logaritmo en base 2 del tamaño del intervalo en el cual estamos buscando ese número. Con esto hemos terminado el vídeo donde hemos presentado y aplicado las reglas prácticas para el cálculo del coste de algoritmos recursivos. Un saludo.